vamos a presentar a nuestro predicador de esta mañana, nuestro hermano Valenzuela. Sí. Por quien voy a elevar una pequeña oración. Amén. Dios Todopoderoso, por favor, Señor, ayuda a tu siervo aquí presente. Queremos sentir tu presencia, mi Dios. Muévete, Espíritu Santo. Tenemos hambre y sed de ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 2, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a Mateo 2, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Leemos porción de la palabra y oramos para dar inicio con el mensaje de esta mañana. Y dice así Mateo 2, 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque estamos días cercanos a celebrar tu nacimiento, el Redentor, el que vino a salvarnos, a darnos vida, y no, ¿por qué no recordar el nacimiento tan importante de nuestro Salvador? Señor, te pedimos que esta porción de la palabra nos dé una amplitud, una visión un poco más amplia sobre de que nosotros debemos adorar al que nació en aquella vez, el Redentor y el Salvador de nuestras vidas. Pues nuestro corazón dispuesto para este mensaje, y yo te pido bendición para todos mis hermanos y amigos aquí presentes. Podemos sentarnos, hermanos. Estamos a pocos tiempos de que un gran número de personas de todas latitudes del planeta recuerdan el nacimiento del Verbo encarnado. Asimismo, otro gran número de habitantes de este globo terráqueo no celebra este acontecimiento. Sabemos que la fecha del 25 de diciembre no es la fecha correcta de dicho nacimiento, y con esto y otros argumentos más, algunos saluden y dicen que esta celebración es pagana. No será motivo de este mensaje, hermanos, argumentar en contra o a favor de si es pagano o no este acontecimiento. Lo que sí es un hecho verídico es que Jesucristo, nuestro Salvador, nació en algún momento de la historia. Y si el Mesías, hermanos, no hubiera nacido, tampoco hubiera muerto, no hubiera resucitado, no se hubiera sentado a la diestra del Padre, su nombre no habría sido sobre todo nombre. Entonces, hermanos, es tan importante el nacimiento de Jesús, así como su muerte. Es bueno celebrar cuando Cristo nació, pero no como el mundo lo celebra. ¿Cómo era el marco teológico
en el momento del nacimiento de Jesús. Muchas personas, previo a la Navidad, unos días antes de la Navidad, recrean el nacimiento de Jesús en un pesebre donde Él nació y colocan un pequeño establo, figuras, el niño en el pesebre, José, María, algunos animalitos, los pastores y por supuesto los magos que fueron a visitar al niño Jesús para llevarle unos regalos. El título de este mensaje es La visita de los pastores. Nos vamos a enfocar en esta visita que hicieron estos pastores y de esto hablaremos. Pero hermanos, el mundo ha trivializado y ha tergiversado una de las escenas más emocionantes, más significativas, conectadas con la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Quiénes eran estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando estos magos aparecieron en Jerusalén preguntando por el nacimiento de Jesús? ¿Eran realmente 3 reyes magos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? La pregunta más importante que podemos hacer en este pasaje, ¿qué significa esta visita de los magos? Esa es la pregunta más importante que podemos hacer. El Evangelio de Mateo es el único evangelio que habla acerca de este relato de la visita de los pastores. ¿Por qué Mateo incluyó en su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, la visita de los magos? La clave para entender este pasaje se encuentra en la pregunta del versículo 2, Mateo 2:2, donde dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hay al menos 3 cosas que podemos aprender de la visita de estos magos a Jesús, y lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero es: el reino de Jesús es universal. Punto número 2, el reino de Jesús es resistido por muchos. Y punto número 3, el reino de Jesús no puede ser destruido. Y en el primer punto, el reino de Dios es universal. Vamos a leer Mateo 2, versículo del 1 al 2. Nuevamente, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mis queridos hermanos aquí presentes y amigos, quiero hablarles sobre la palabra magos aquí usada. Tiene una connotación en nuestra mente. Esta palabra en realidad proviene de la raíz que significa grandeza. Si nosotros podemos en este momento entender que la palabra magos, o como las personas se les llamaba mago en aquel tiempo, vamos a tener una mejor idea de lo que este pasaje significa. No es un mago como en los días de hoy, que se dedica a hacer una magia con ciertas artimañas que realmente es engaño. No, la palabra mago
viene y significa grandeza. Y en las escrituras de Heródoto, el historiador griego aparece por primera vez para referirse a una tribu de los medos que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia y de manera particular de la astronomía. Entonces la palabra mago en aquel tiempo hablaba de los hombres de ciencia que se dedicaban a estudiar. Con el pasar del tiempo, más adelante, la palabra mago o magi comenzó a usarse para señalar a los filósofos, sacerdotes, astrónomos orientales. Estos hombres magos se dedicaban al estudio de la astronomía, de la religión y de la medicina. No era la definición o la idea que tenemos nosotros de un mago de la actualidad. Muchos de ellos creían en un solo Dios, en el deber de practicar el bien y desechar el mal, así como la necesidad de la oración. En el imperio persa, hermanos, llegaron a ser tan influyentes que algunos historiadores afirman que nadie podía llegar a ser rey sin antes haber sido entrenados, aprobados y coronados por estos magos. Es decir, estas personas sabias de aquel tiempo, llamados magos, que se ha tergiversado esa palabra al día de hoy, eran influyentes, eran conocedores, eran magos, eran sabios, eran filósofos, eran personas de mucho renombre. En el libro de Daniel lo encontramos en Babilonia junto a los sabios, los astrólogos y los adivinos del rey. Debido a que muchos de ellos se envolvieron en las ciencias ocultas y en la adivinación, entonces sí, pasado el tiempo, la palabra mago adquirió la connotación que nosotros podemos entender el día de hoy. Es decir, una persona que se dedica a la magia y al ocultismo. Hermanos, pero es importante señalar que no todos los magos eran dados a esas prácticas en ese tiempo. En cuanto a los magos que habla esta historia, es obvio que tenían conocimiento acerca de nuestro Mesías y de su venida. Ellos vinieron de Babilonia a la región medo-persa. No debemos olvidar que los judíos estuvieron cautivos 70 años y que Daniel y sus amigos tuvieron contacto con esta casta de hombres sabios llamados magos. De manera que, aunque sabemos cómo pudieron estar con tanta precisión acerca del nacimiento de Cristo, no sabemos cómo ellos, la Biblia no habla cómo estos magos sabían con tanta precisión de que iba a nacer el Cristo, el Mesías prometido. Estos magos, ellos sabían que Jesús había de nacer y probablemente sabían que sería durante la dominación del imperio romano. ¿Por qué? Porque Daniel había estado con ellos, no con estos, pero sí con la descendencia de los magos. Dice, Daniel había profetizado 500 años antes de la venida de Jesús. El asunto aquí, hermanos, que de alguna manera Dios les hizo saber a estas personas que el Mesías que se había estado esperando por tanto tiempo, había nacido. Por lo que decidieron estas personas, estos hombres de ciencia, hacer un largo y dificultoso viaje
por más de 1,600 kilómetros a lomo de camello para venir a adorarle. El hecho, hermanos, de que presentaron 3 regalos distintos como oro, incienso y mirra, dio lugar a la tradición que ahora dice que eran 3. Pero la verdad no se sabe con certeza. La Biblia no dice cuántas personas llegaron a adorarle a Jesús. Más adelante, hermanos, se añadió que eran reyes del oriente y que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que cada uno de ellos representaba a los hijos de Noé, y que uno venía de la India, otro venía de Egipto y otro venía de Grecia. Lo cierto, hermanos, es que la Biblia no nos da tantos detalles como ahora se han empezado a traspasar de una generación a otra. Simplemente lo que dice la palabra de Dios es que unos hombres que pertenecían a esta poderosa casta oriental se enteraron del nacimiento de Jesús y vinieron a tributarle adoración a Jesús, al Mesías que había nacido. Entonces notemos en el versículo 2 que ya leímos una pregunta que hicieron cuando llegaron a Belén. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para ellos no había dudas de la información que ellos tenían al respecto. Sabemos que este rey ya nació. Lo que queremos es saber dónde está. Es la pregunta que tenían estos magos. Dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una pregunta que resulta de esto es: ¿qué estrella era esta? La palabra griega que se usa aquí es una señal cualquiera, un objeto de gran brillantez. Algunos suponen que se trata de algún cometa y otros decían que era una estrella común y corriente. Pero según datos de la misma palabra de Dios, nosotros podíamos pensar que era una manifestación visible de la gloria de Dios. La misma gloria que guió al pueblo de Israel en el desierto en forma de columna con fuego. Y también en el libro de Lucas nos dice que apareció precisamente en el momento que Cristo nació. Lucas 2, versículo 8 al 11 nos habla de esta manifestación de Dios. Y dice así, 2 del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es muy probable que haya sido la luz que guió a estos magos, que los guió a los sabios del oriente, esa misma luz, la manifestación de Dios. El texto de Mateo nos dice que los fue guiados todo el camino, desde el lugar de partida de Judea hasta Judea. Simplemente dice que ellos vieron esa luz, esa estrella, e iniciaron el viaje. No podemos perder de vista, hermanos, el significado teológico de la visita de los magos. Aunque ellos no eran judíos, hermanos, fueron a adorar al rey de los judíos y llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos?
que ha nacido. De alguna manera, ellos tenían el conocimiento que el reinado de ese niño sería universal, sería en todo el mundo. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? Empieza con genealogías. La mayoría de las personas nos aburren las genealogías y se les hacen que no tiene mucho significado, mucha importancia, pero recordemos que las genealogías también son inspiradas por Dios, es palabra de Dios. Y ahí en Mateo, los primeros versículos, estas genealogías demuestran que ese Jesús que había nacido en Belén era descendiente de David y era descendiente de Abraham. ¿Por qué se tenía que decir y hablar de que ese Jesús que había nacido en Belén era descendiente de Abraham y era descendiente de David? Porque nosotros sabemos que tiempo atrás Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia iba a ser una persona que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y Dios le prometió a David que uno de su descendencia se sentaría en el trono para siempre. De ahí la palabra de Jesús en la gran comisión después de haber resucitado: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Hermanos, este niño nació para ser rey, pero no simplemente un rey de Israel. Él nació para ser rey del mundo entero, de todo el universo. Su reinado es universal. La visita de los magos en el capítulo 2 de Mateo es solo un preámbulo de lo que iba a suceder después de la resurrección de Jesús. Estos hombres que venían del occidente no tenían otros dioses ni adoraban otras deidades, sino que venían a postrarse delante de Jesús y reconocerlo como rey. Este niño nació para ser reverenciado como Señor por hombres y mujeres de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, hermanos. Por encima de toda religión, cultura, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, hermanos. No hay otra verdad. Y fuera de Jesús, fuera de Él no hay vida. Y dice la Escritura que toda rodilla se doblará algún día. Nadie podrá negar esa verdad que está plasmada en las Escrituras. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sin embargo, este pasaje también nos enseña que no todos reconocerán la autoridad suprema de Jesús. Y entonces esto nos lleva al segundo punto, que es: su reinado será resistido por muchos. El primer punto ya dijimos que es: el reinado de Jesús es universal. Segundo punto: su reinado será resistido por muchos. Mateo 2:3 dice así: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Para poder entender este versículo del pasaje que estamos estudiando, tenemos que hacer referencia a la historia, a los historiadores. Tenemos que indagar un poquito sobre el rey Herodes. ¿Por qué este rey se turbó tanto? Resulta, hermanos, que el rey Herodes no era judío.
Herodes era idumeo de la región de Edom, y por lo tanto él no debería de ocupar el trono de Israel. Herodes era un usurpador, estaba tomando el lugar que no le correspondía. Cuando los romanos capturaron a Judea en el año 63 antes de Cristo, el padre de Herodes, llamado Antípater, que era un hombre bastante astuto y que en ese tiempo era gobernador de Edom, aprovechó la situación para buscar el favor de los romanos, y ellos a cambio nombraron a Antípater procurador de Judea. Empezaron a meterse a Israel. Ahora, con esta autoridad que se le dio a Antípater, en el año 47 antes de Cristo, su padre nombró a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Empezó a meterse ahí personas no judías. Unos años más tarde, el emperador Augusto extendió el dominio de Herodes hasta incluir toda Palestina, y así como este hombre llegó a ser el rey de los judíos sin ser judío. Imagínense la conmoción de todo el pueblo al darse cuenta de que tenían a un rey no judío. Este rey Herodes, ya siendo gobernador, para suavizar la situación, estaban todos en contra de él. Él se casó con una mujer judía llamada Mariana. Mariana era descendiente de la última familia que había gobernado Israel antes del dominio del Imperio Romano. Así es que esta mujer Mariana, que se casó con Herodes, sí tenía una descendencia real. Pero Herodes, todo lo que sonaba conspiración, le empezaba a molestar muchísimo. Y con el pasar de los años, Herodes fue haciéndose más paranoico y más cruel. Como su esposa descendía de una familia que podría aspirar al trono, Herodes se encargó de matar a sus familiares uno por uno. Primero dice el que mató al hermano de su esposa, luego mató a su tío, después mató a su abuelo, y finalmente mató a la misma Mariana, su esposa, porque tenía descendencia real. Y no acabó con eso. Después se encargó de matar a los 3 hijos que él tuvo con Mariana, porque también peligraba su reino. Era tal la crueldad de Herodes, hermanos, que unos días antes de morir mandó a encarcelar a un grupo de los más distinguidos de Jerusalén, dejando órdenes expresas de que todos ellos fueran ejecutados en el momento de morir, para asegurarse que Jerusalén llorara en el día de su muerte. Hermanos, ahora ya con estos datos que tenemos de la crueldad del rey Herodes, ahora nos podemos imaginar cuando estos hombres llegaron del occidente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Ahora sí podemos ver un poquito más por qué se turbó el rey Herodes. Porque ellos sabían, pero también dice por qué se turbó el pueblo con él. No solamente estaba turbado Herodes, pero el pueblo también se turbó. ¿Por qué se turbó el pueblo? Porque ellos sabían lo que implicaba esta situación de que Herodes estaba enojado y turbado. Ellos sabían por la experiencia que ya tenía, esa agitación en el corazón del rey Herodes podía terminar en un baño de sangre. Y así fue, hermanos. El rey Herodes
mandó matar a todos los niños menores de 2 años. De 2 años hacia abajo los mandó matar. Porque él sabía del nacimiento de ese Mesías y que ese Mesías amenazaba su reinado. Por esta razón, hermanos, el interés de Herodes de conocer los detalles del nacimiento de Jesús. ¿Qué dice Mateo 2, versículo 4 al 6? Dice así: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Allí entre paréntesis, ellos estaban haciendo referencia a Miqueas 5:2. Miqueas estaba hablando del nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa era la profecía que viene en Miqueas 5:2, que se profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo, antes de la venida de ese Mesías. Que a pesar de ser eterno, habría de nacer en Belén. Miqueas habla, si ustedes tienen la oportunidad de llegar a casa, vayan y busquen el capítulo de Miqueas y lean, y dice, y hay una pequeña, si uno piensa, controversia, porque habla el nacimiento del Mesías, pero habla que el Mesías viene desde los tiempos de la eternidad. Es decir, el Eterno nacería en Belén, en esa ciudad pequeña. Isaías, siendo contemporáneo de Miqueas, él profetizó que ese Mesías iba a nacer de una virgen. Podemos decir que Jesús cumplió estas profecías accidentalmente. No, Jesús no vino por accidente, no vino por cuestiones del azar, ni por cuestiones del destino. Nuestro Señor Jesús nació en el lugar preciso, nació de la familia precisa y en el tiempo preciso durante la dominación del Imperio Romano, tal como Isaías, Daniel y Miqueas habían profetizado. ¿Qué es lo más sorprendente hasta este momento, hermanos? Es la reacción de los sacerdotes y los escribas cuando el rey Herodes los consultó. Vienen unos magos y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dice, llama a esos teólogos que tiene ahí. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Les pregunta, ¿qué acontecimiento es esto? ¿Qué va a pasar? Y estos sacerdotes y escribas le dicen a Herodes, sí, es verdad, la Biblia dice que nacerá en Belén. Los escribas y los sacerdotes conocían estas profecías, pero ellos no hicieron nada. No hicieron nada para averiguar si el esperado descendiente de David había nacido en Belén. Los magos se movieron cientos de kilómetros para conocer a Jesús y adorarle. Herodes reaccionó con una furia asesina que quería matar y mandó matar a los niños. Con esto implicaba matar a Jesús. Pero estos hombres, estos sacerdotes, estos escribas fueron totalmente indiferentes a este nacimiento. Reaccionaron con una indiferencia ante el nacimiento de Jesús que, hermanos, no es neutral.
Cuando uno reacciona de esta manera indiferente ante el nacimiento de Jesús, no es normal, hermanos. Nos está hablando de que es un odio pasivo por el nacimiento de Jesús. Herodes por lo menos tenía una idea bien clara. Dice, Jesús y yo no podemos estar en el mismo territorio. Dice, porque si Él es rey, mi trono peligra. Pero si yo soy rey, debo de darle muerte. Herodes lo tenía muy claro, hermanos. Entonces, ¿cuál es la razón por que muchos pecadores no vienen a Cristo? No es realmente por falta de evidencias. La Biblia está llena de evidencias. La palabra de Dios es suficiente evidencia para saber de que Dios vino, el Salvador, ese Rey de Reyes, ese Mesías llegó, nació, murió, resucitó y está con el Padre. No es la Biblia, no es falta de evidencias. Los pecadores no quieren dejar ese trono al que ellos están. Así como Herodes, él no quería dejar su trono. O era Jesús o era Herodes. El pecador tiene la misma actitud cuando está en contra del nacimiento de Jesús. No quiere dejar su trono. ¿Qué fue lo que pasó cuando Eva fue tentada por la serpiente allá en el trono? ¿Qué fue lo que le dijo? Dios sabe que si comes de este fruto serás como Él. Herodes quería ser un Dios. Los pecadores sienten que son dioses. No quieren nada con Dios, no quieren nada con el Mesías, pero nosotros no somos dioses, somos criaturas de Dios y debemos someternos voluntariamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Herodes reaccionó con una actitud asesina para matar a Jesús, pero nadie, hermanos, puede echar abajo los planes de Dios. Y esto nos da paso al punto número 3 que dice, el reinado de Jesús no puede ser destruido. Punto número 1, habíamos dicho, el reinado de Jesús es universal. Punto número 2, el reinado de Jesús será rechazado por muchos. Y punto número 3, el reinado de Jesús no puede ser destruido. Leemos Mateo 2, versículos 7 al 9. Y dice así: Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Vemos aquí que Herodes indagó la aparición de la estrella. No hablaba de que había nacido el Mesías. Él quería saber cuándo esa estrella había aparecido, para entonces empezar a calcular y ver más o menos la edad que tenía el niño que había nacido en Belén, para entonces dictar el edicto de que mataran a todos los niños menores de 2 años. Entonces él quería indagar diligentemente la aparición de la estrella. Versículo 8 dice: Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, porque yo también voy a adorarle. Versículo 9: Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó, se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí, hermanos, nos podemos dar cuenta de que no se trataba de un cometa y de que no se trataba de una estrella común y corriente. Era la gloria de Dios
que se posó precisamente en el lugar donde estaba el niño con su familia, con José y María. Entonces la Biblia nos da detalles de que la presencia de Dios, la misma gloria de Dios, guió a estas personas al lugar donde había nacido el Mesías. Mateo 2, versículos 10 y 11 continúa diciendo y dice así: y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Podemos deducir del pasaje, de este pasaje, hermanos, que estos magos no estaban en el momento de que Jesús nació con esos pastores, en el momento de su nacimiento. Aquí dice el versículo que estos magos fueron a su casa, no al pesebre donde nació. Pero no hay ninguna cosa, es cuestión nada más de tiempos. Es generalmente los que representan el pesebre, el nacimiento de Jesús, ponen a María, a José, al niño, los animalitos, los pastores, y ponen a los Reyes Magos. Los Reyes Magos vinieron, Jesús nació también. Lo único es que los Reyes Magos llegaron tiempo después, porque lo fueron a visitar a la casa unos poquito tiempo después, pero los magos allí estuvieron. Aquí podemos notar algo extremadamente importante. Si hay que poner atención a esto en este pasaje, el que acabamos de leer, Mateo 2:11, dice: y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La pregunta es, hermanos, y se los hago a cada uno de ustedes: ¿quién es el personaje central de esta historia? El niño. Cuando uno visita a una persona que acaba de dar a luz a una clínica o a su casa, en la actualidad nosotros decimos: vamos a ir a ver a fulanita de tal y al niño. Mi familiar lo voy a visitar porque ya nació el niño. Y siempre se refieren a la persona y después al niño. Pero cuando se trata de Jesús es al revés, hermanos. Es el niño y su madre, porque el niño es lo más importante, no la madre. De hecho, hermanos, cada vez que Mateo menciona a Jesús y a María en su pasaje, lo menciona exactamente en este orden: el niño y la madre. Podemos ver ahí en Mateo 2, versículos 13 al 14, ese orden de cómo se dice el niño y la madre, porque el niño es el personaje central y principal de esta historia, de este pasaje. Mateo 2, 13, 14 dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Nos vamos al versículo 20. Sigue diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Hermanos, el Señor Jesucristo es el personaje central, es el personaje principal de esta historia. Más aún el texto dice
que estos hombres, al ver al niño, se postraron para adorarle. ¿Con quién se postraron estos hombres? ¿Con María? Se postraron al niño y le adoraron. Fue a Jesús, hermanos, no fue a María. Y con esto no quiero decir, no tenemos nada en contra de María, sino al contrario. María era una pecadora redimida que por la gracia de Dios es digna de ser imitada como cualquier héroe de la fe que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero hermanos, debemos insistir que solo Dios merece la adoración, nadie más. Solo Dios merece toda la honra y toda la gloria. Los magos se postraron delante de Jesús porque le estaban reconociendo que Él era Dios. Jesús. Fueron a ver a Jesús. Nadie más. Entonces, hermanos, tratemos de visualizar esta imagen que tenemos aquí en este pasaje. Llegaron unos hombres sabios, acostumbrados a tratar con reyes, con altos funcionarios, personas de mucho renombre, reconocimiento, con mucha sabiduría, hombres que tenían estatus en la sociedad. Llegaron a un lugar muy pequeño, insignificante, y se postraron, dice la palabra de Dios, se postraron delante del niño para adorarle en una insignificante aldea obscura, en una insignificante nación en aquellos días. Estos hombres de renombre terrenal reconocieron que ese Mesías que había nacido era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sabemos tanta información que lo que ellos pudieran haber tenido acerca del Mesías, pero podemos ver que estos hombres veían a Jesús como una persona de suprema importancia. ¿Cómo es posible de que de alguna manera les haya revelado que Jesús era el Hijo de Dios? No sabemos, pero Dios hace todas las cosas. Notemos los regalos que ellos presentaron: oro, incienso y mirra. Y sin llegar a algo más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero viendo algunos comentaristas reconocidos de renombre, señalan el hecho de que estos regalos fueron cuidadosamente escogidos para expresar ciertas cosas. Número 1, el oro se le solía regalar a los reyes. Regalo número 2, el incienso era lo que se usaba comúnmente en la adoración a Dios, y la mirra tenía varios usos, casi todos conectados con el servicio al hombre. Se usaba como perfume, se mezclaba con vino para que actuara como un anestésico, y se usaba para embalsamar a los muertos. Repetimos nuevamente, hermanos, no queremos mover y decir algo más que la palabra de Dios nos dice al respecto, pero Dios pudo haber movido a estos magos a regalar estas cosas específicas para mostrar que ese niño era Dios, el Hijo que se había hecho hombre para llegar a ser rey. Lo que sí sabemos con certeza es que hombres viajaron más de 1,600 kilómetros para conocer a Jesús, para postrarse en adoración delante de Él cuando apenas era un niño, y para llevarle regalos que eran dignos de un personaje de la realeza, de un rey. En el resto de las Escrituras, hermanos, sabemos que este niño era Dios,
que se hizo hombre para morir en una cruz, resucitar al tercer día y luego ascender a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nosotros ya sabemos eso, pero los magos no sabían nada en aquel tiempo. Pero ellos tenían la seguridad de que habían llegado y se habían regocijado al ver al Mesías, al Hijo de Dios. Herodes desató toda su furia contra él, pero no hay nadie en todo el universo que tenga poder suficiente para echar por tierra los planes de Dios. Estamos cerrando, hermanos. Mateo 2:12 dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El reino de Dios es indestructible. El Señor Jesucristo iba a ser atacado a lo largo de toda su vida, pero nadie ni nadie iba a impedir que llegara a la cruz, donde Él dio su vida voluntariamente para el perdón de los pecados de millones de hombres y de mujeres que a través de los siglos iban a postrarse delante de Él como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Ustedes ya se han postrado delante de Él como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Ya lo han hecho? Si es así, excelente. Juan 10, 17 al 18 dice, Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, el reino de Jesús es universal. El reino de Jesús no será aceptado por muchos. El reino de Jesús es indestructible. He aquí la historia de los magos del Oriente, el significado teológico de la visita. Pero ahora vamos a preguntarnos, y con esto cerramos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar tú con el nacimiento de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar ante el Hijo de Dios que nació para ser rey? Porque este pasaje que encontramos las respuestas típicas de los hombres cuando son enfrentados a la persona de Cristo. Y podemos nosotros tomar una de esas tres actitudes, como la Herodes que quiso destruir a Cristo, o como los escribas y los sacerdotes que fueron indiferentes a los magos, y los escribas y los sacerdotes que fueron indiferentes, o los magos que vinieron a adorarle. ¿Cuál de estos ejemplos te describe a ti? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este pasaje de su palabra, y que si nosotros reconocemos el nacimiento de Cristo, podamos tener la actitud de esos magos, de esos sabios que llegaron a postrarse a Jesús y adorarle. No ser indiferentes al nacimiento de Jesús. Lo que nosotros podemos aprender, quizás en este tiempo se hacen muchas cosas que el mundo ha introducido a la celebración de la Navidad, y algunas son como cualquiera, no tienen que ver nada que sean pecado o no pecado. Debemos de celebrar el nacimiento de Jesús, pero no como el mundo lo celebra. Debemos de postrarnos y adorar al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu mensaje. Gracias por tu Hijo Jesús, que un día nació, vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese regalo, por gracia que nos has dado.
Señor, te pido, mis hermanos, que los lleves con paz y bendición a sus hogares, Señor. Y que esta bendición y este momento que celebraremos en estos días, el nacimiento de Jesús, sea realmente como aquellos magos que vinieron, sabían y reconocían a quien estaban adorando. Pon en cada uno de nosotros esa gratitud delante de ese nacimiento. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.